¿Has sentido alguna vez que las paredes tienen ojos? Yo sí, y por eso tuve que ahogar a Gwendolyn en su propia bañera, con mis manos de 80 años apretando su cuello arrugado hasta que dejó de respirar. 87 años tenía esa mujer, y yo pensé que la estaba liberando del mal que llevaba décadas haciendo. Pero cuando descubrí lo que realmente nos había estado haciendo a todos los vecinos del edificio Primavera, entendí que algunas muertes no son crímenes, sino actos de misericordia. Soy Cordelia, y esta es la historia más polémica que vas a escuchar en tu vida. Una confesión que me quema la garganta, pero que necesito soltar antes de que me lleve la muerte. Esta es una historia controversial que tengo que contar al detalle antes de irme de este mundo, porque hay secretos que pesan como rocas en el alma, y verdades que duelen más que la artritis en mis huesos. Durante 30 años viví en el edificio Primavera, pensando que Gwendolyn era una vecina excéntrica, una mujer mayor que coleccionaba gatos y hablaba sola. Pero lo que descubrí la noche que la maté me heló la sangre. Esa mujer había estado experimentando con nosotros, los viejos del edificio, como si fuéramos ratas de laboratorio. Y cuando sepas lo que encontré en su apartamento, lo que había en esas carpetas llenas de fotos y documentos, entenderás por qué mis manos temblaron de rabia, no de miedo, cuando la hundí bajo el agua. Yo era la víctima en esta historia, una anciana viuda que solo quería vivir en paz sus últimos años. Perdí a mi esposo hace 15 años, y desde entonces mi mundo se redujo a ese apartamento del 7º piso, a las visitas esporádicas de mi hija, a las conversaciones con vecinos que creía amigos. Era yo la que ayudaba a los más frágiles, la que llevaba comida a los enfermos, la que organizaba las reuniones de inquilinos. Nunca sospeché que la mujer del 7B, con sus sonrisas dulces y sus ojos azules deslavados, fuera un monstruo disfrazado de abuela. Pero ellos, los que sabían la verdad, me mantuvieron en la ignorancia durante años, protegiéndola a ella mientras yo sufría las consecuencias de sus experimentos. Nací en una familia humilde, en un barrio donde la gente se conocía por generaciones. Me llamo Cordelia, y mi vida fue una sucesión de trabajos honestos y sacrificios silenciosos. Me casé con Lysander, un hombre bueno que trabajaba en el ferrocarril, y tuvimos una hija, Serafina, que ahora vive en otra ciudad con su familia. Después de enviudar, me mudé al edificio Primavera buscando tranquilidad, una comunidad de ancianos donde pudiera envejecer con dignidad. El edificio era perfecto. 12 pisos, apartamentos cómodos, una administración eficiente dirigida por el señor Octavius, y vecinos que parecían una gran familia. Gwendolyn vivía en el apartamento de al lado, en el 7B, una mujer solitaria que decía ser doctora retirada. Tenía una sonrisa que te tranquilizaba y una voz suave que inspiraba confianza. Siempre estaba dispuesta a ayudar. Cordelia, querida, ¿cómo te sientes hoy? ¿Necesitas algo para el dolor? Me ofrecía pastillas, tés de hierbas, ungüentos caseros que preparaba en su cocina. Yo, inocente de mí, aceptaba agradecida, pensando que era bondad pura. Pero había algo extraño en ella, detalles que no encajaban. ¿Por qué siempre preguntaba por mi salud con tanto detalle? ¿Por qué tomaba notas cuando hablábamos? ¿Por qué tenía tantos frascos de medicamentos en su apartamento? Los vecinos del edificio eran como una familia disfuncional pero querida. Estaba Mauritius en el 8A, un hombre de 90 años que había sido contador y ahora pasaba días enteros viendo televisión. Berenice en el 6C, una mujer de 75 que había sido maestra y todavía corregía los errores gramaticales de todos. Alaric en el 9B, un viudo de 82 que había perdido a su esposa el año anterior y desde entonces apenas salía de su apartamento. Y Ofelia en el 5A, una mujer de 78 que había sido enfermera y siempre estaba dispuesta a ayudar cuando alguien se sentía mal. Todos éramos mayores, todos teníamos dolores, medicamentos, historias de hospitales y médicos. Pero había enigmas que me inquietaban sin que pudiera explicar por qué. ¿Por qué Gwendolyn siempre aparecía cuando alguien se enfermaba? ¿Por qué tenía llaves de varios apartamentos, supuestamente para emergencias? ¿Por qué el señor Octavius, el administrador, la trataba con tanto respeto, casi con miedo? Los vecinos empezaron a enfermarse con frecuencia. Mauritius desarrolló una extraña alergia, que lo mantenía con sarpullidos constantes. Berenice comenzó a tener lapsos de memoria que la hacían olvidar conversaciones enteras. Alaric empezó a sufrir dolores de
cabeza tan severos que gritaba por las noches. Ofelia desarrolló un temblor en las manos que le impedía hacer tareas básicas. Yo intentaba ayudar a todos, llevarles comida, acompañarlos al médico, pero los doctores no encontraban explicaciones. Es la edad, decían. Son achaques normales de la vejez, pero yo sabía que algo no cuadraba. Había un patrón, una sincronía en el deterioro de todos que me helaba la sangre. Gwendolyn siempre estaba ahí, ofreciendo remedios, consolando, tomando notas en una libreta que nunca me dejaba ver. Es para recordar quién necesita qué, me decía cuando preguntaba, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuviera estudiando especímenes en lugar de ayudar a amigos. Recuerdo una noche cuando fui a visitarla y la encontré hablando por teléfono en voz baja. Los resultados son prometedores. El sujeto número 7 muestra signos de deterioro cognitivo acelerado. Necesito más tiempo para la fase final. Sujeto número 7, fase final. Cuando me vio, colgó rápidamente y me sonrió. Era mi sobrino, querida. Hablábamos de jardinería. Pero yo sabía que mentía. Había algo siniestro en su mirada, algo que me hacía sentir como una presa observada por un depredador paciente. El edificio se convirtió en un lugar de susurros y miradas esquivas. Los vecinos empezaron a evitarme cuando hacía preguntas sobre sus síntomas. Octavius me decía que no me preocupara, que Gwendolyn era una profesional que sabía lo que hacía. ¿Profesional en qué? Pero nadie me daba respuestas claras. Era como si hubiera un secreto compartido del cual yo estaba excluida, como si todos supieran algo que yo no podía entender. Los enigmas se multiplicaban. ¿Por qué Gwendolyn recibía paquetes médicos cada semana? ¿Por qué tenía un laboratorio improvisado en su apartamento? ¿Por qué los vecinos empeoraban después de sus tratamientos? Y lo más inquietante, ¿por qué yo era la única que parecía darse cuenta de que algo terrible estaba pasando? La respuesta llegaría pronto, pero de una forma que cambiaría mi vida para siempre. Después de meses de observar el deterioro de mis vecinos, decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la gente que amaba se desvanecía día a día. Empecé a investigar por mi cuenta, siguiendo a Gwendolyn cuando salía, revisando la basura común para encontrar pistas, preguntando discretamente a otros inquilinos de pisos diferentes. Lo que descubrí me llenó de horror. No éramos los únicos. En el edificio había habido una rotación extraña de inquilinos ancianos durante los últimos 10 años. Gente que llegaba saludable y se deterioraba rápidamente, algunos muriendo en circunstancias que los médicos calificaban como naturales. Confronté a Octavius una tarde, cuando estaba solo en su oficina. «Señor Octavius, necesito saber qué está pasando con Gwendolyn», le dije. Su reacción me confirmó todas mis sospechas. Se puso nervioso, sudoroso, empezó a balbucear excusas. «Cordelia, usted no entiende. Gwendolyn está ayudando a todos. Es una investigadora muy respetada». «¿Investigadora? ¿Investigadora de qué?». Presioné más. «¿Investigadora de qué exactamente? ¿Por qué todos enfermamos después de sus tratamientos?». Él me miró con una mezcla de miedo y compasión. «Es para el bien de la ciencia, Cordelia. Los tratamientos experimentales pueden salvar vidas en el futuro». Esa noche no pude dormir. ¿Tratamientos experimentales? ¿Nosotros éramos conejillos de indias? La rabia empezó a crecer en mi pecho como un fuego que no podía apagar. Al día siguiente, Gwendolyn apareció en mi puerta con una sonrisa y una taza de té. «Cordelia, querida, te ves muy tensa. Este té te ayudará a relajarte». Por primera vez en años me negué. «No, gracias, Gwendolyn. No necesito nada». Su sonrisa se desvaneció por un segundo, y vi algo frío en sus ojos. «Pero insisto, querida. Es bueno para tu presión arterial». Había algo amenazante en su insistencia, algo que me hizo entender que ya no podía fingir ignorancia. Esa misma noche, algo completamente inesperado sucedió. Berenice, la exmaestra del 6C, apareció en mi puerta a las 3 de la madrugada, tambaleándose y con la ropa desgarrada. «Cordelia», me susurró, «tienes que ayudarme. Gwendolyn, ella no es lo que parece». Berenice estaba en shock, temblando violentamente. La hice pasar y le preparé un café mientras me contaba una historia que me heló la sangre. La seguí esta noche. Tiene un laboratorio completo en el sótano del edificio. Hay computadoras, equipos médicos y fotos de todos nosotros con anotaciones. Experimentos, Cordelia. Nos está usando como ratones de laboratorio. El horror de la revelación me golpeó como un martillo. No era solo que Gwendolyn fuera una vecina extraña. Era una científica sin escrúpulos que había convertido nuestro hogar en un laboratorio de experimentos humanos. Berenice continuó.
Hay carpetas con nuestros nombres, historiales médicos falsos, reportes de progreso. Ella nos está envenenando lentamente, probando drogas experimentales, estudiando cómo afectan a cerebros ancianos. Mi mundo se desmoronó. Todos los síntomas, todas las enfermedades, todos los deterioros que habíamos sufrido eran artificiales, inducidos por esa mujer que fingía cuidarnos. Pero lo peor estaba por venir. Berenice me mostró una foto que había logrado tomar con su teléfono. Era una carpeta con mi nombre, llena de anotaciones médicas, y un sello que decía: sujeto final, terminación programada. ¿Terminación? ¿Iban a matarme? Cordelia, me dijo Berenice con lágrimas en los ojos, tienes que escapar. Mañana planean darte una dosis letal. Octavius ya firmó los papeles para declarar tu muerte como natural. La traición era total, no solo Gwendolyn, sino también el administrador, probablemente varios vecinos, todos conspirando para usarme como experimento y luego eliminarme. Esa noche, mientras Berenice se escondía en mi apartamento, decidí que tenía que actuar. No podía huir. Era demasiado vieja, demasiado lenta, y ellos controlarían cualquier intento de escape, pero podía terminar con esto de una vez por todas. A las 5 de la mañana, cuando el edificio estaba silencioso, me dirigí al apartamento de Gwendolyn. Sabía que se levantaba temprano para revisar sus experimentos. Toqué la puerta con suavidad, y cuando abrió, le sonreí. Gwendolyn, querida, ¿puedo pasar? No me siento bien. Su sonrisa depredadora apareció inmediatamente. Por supuesto, Cordelia. Te voy a preparar algo especial. Mientras ella preparaba lo que probablemente sería mi dosis letal, yo exploré su apartamento. Era como un museo de horrores. Frascos con órganos, computadoras con datos de todos los vecinos, fotografías de autopsias. En una mesa había un calendario donde marcaba las fechas de terminación de cada sujeto. Mi fecha era ese mismo día. Cuando regresó con una taza humeante, yo ya había tomado mi decisión. Gwendolyn, le dije, creo que necesito un baño caliente antes de tomar tu medicina. Ella asintió, complacida. Excelente idea, querida. Te ayudará a relajarte antes del tratamiento final. En el baño, mientras ella llenaba la tina, hablaba casualmente sobre sus experimentos. Sabes, Cordelia, has sido un sujeto excepcional. Tu resistencia a los tratamientos ha sido fascinante, pero ya es hora de concluir el estudio. Cuando se inclinó para probar la temperatura del agua, yo actué. Mis manos, fortalecidas por años de trabajo doméstico, la empujaron hacia la tina. Su cabeza golpeó el borde con un sonido seco, y aprovechando su desorientación, la hundí bajo el agua. Luchó, claro, pero 87 años pesan más que la experiencia criminal. La mantuve sumergida hasta que las burbujas dejaron de subir, hasta que su cuerpo se relajó completamente. Ay, amiga, si estás escuchando esto, hazme un favor. Dale me gusta a este video, que necesito que más personas sepan lo que pueden estar pasando en sus propios edificios. Y suscríbete al canal, ¿sabes? Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Está justo debajo del video. Es fácil, como abrir una llave de agua, pero me ayuda mucho. Hazlo por mí, que soy una vieja que quiere advertir a otros ancianos sobre los peligros que pueden estar viviendo sin saberlo. Lo que viene a continuación te va a helar la sangre, te lo prometo. Después de que Gwendolyn dejó de respirar, algo completamente inesperado sucedió. Mientras revisaba su apartamento buscando pruebas de sus crímenes, encontré una puerta oculta detrás de una biblioteca. Al abrirla, descubrí una escalera que bajaba directamente al sótano del edificio, pero no a cualquier sótano. Era un laboratorio médico completamente equipado, con computadoras, cámaras de seguridad y, lo más perturbador, una sala de observación con monitores que mostraban el interior de todos los apartamentos del edificio. Llevaba décadas espiándonos, grabando cada movimiento, cada síntoma, cada reacción a sus experimentos, pero lo que me dejó sin aliento fue lo que encontré en su oficina subterránea. No solo había carpetas con información de todos los vecinos actuales, sino archivos de cientos de ancianos que habían vivido en el edificio durante los últimos 20 años, todos marcados con fechas de ingreso, progreso experimental y terminación. Gwendolyn no era solo una científica loca, era una asesina serial que había estado matando ancianos durante décadas, perfeccionando métodos de envenenamiento lento y tortura psicológica. Había fotos de autopsias, reportes médicos falsos
y correspondencia con organizaciones internacionales que pagaban por sus investigaciones. En una computadora encontré videos de nosotros siendo observados en nuestros momentos más íntimos, duchándonos, durmiendo, llorando de dolor. Había grabaciones de conversaciones telefónicas, registros de nuestras visitas médicas, incluso análisis de nuestra basura para estudiar nuestros hábitos alimenticios. Pero lo más horrible era un video fechado la noche anterior. Gwendolyn preparando una jeringa con un líquido amarillento mientras decía a la cámara: sujeto Cordelia, terminación programada para mañana, causa de muerte aparente, paro cardíaco natural. Subí corriendo a mi apartamento, donde Berenice me esperaba angustiada. «¡Berenice!», le grité. «Tenemos que llamar a la policía. Gwendolyn está muerta y tengo todas las pruebas». Pero su reacción me confundió. En lugar de alivio, vi terror en sus ojos. «Cordelia», me dijo con voz temblorosa, «no puedes llamar a la policía. Ellos también están involucrados». «¿Qué? ¿La policía también sabía?» «Gwendolyn trabajaba para el gobierno», me explicó. «Sus experimentos eran oficiales, aprobados por autoridades federales. Nosotros somos parte de un programa de investigación geriátrica militar. El mundo se desmoronó a mi alrededor. No solo había matado a una asesina serial, había matado a una agente del gobierno que experimentaba con ancianos por órdenes superiores». Berenice continuó con la verdad que me destrozó. «Octavius no es solo el administrador, es un supervisor federal. Todos los inquilinos del edificio fuimos seleccionados específicamente para estos experimentos. Nos eligieron porque no tenemos familia cercana, porque nadie nos echaría de menos si desapareciéramos. Había sido engañada no solo por Gwendolyn, sino por todo un sistema que nos veía como material desechable. Pero lo más impactante vino cuando Berenice me mostró su propio expediente, que había robado del laboratorio. «Cordelia, yo también trabajo para ellos. Soy una agente infiltrada. Mi trabajo era ganar tu confianza y reportar tus reacciones. La traición era completa. La mujer que creía mi aliada, que me había salvado mostrándome la verdad, era otra experimentadora. Pero me enamoré de ti», me dijo llorando. «Eras tan genuina, tan humana. No podía seguir siendo parte de esto». ¿Amor? ¿Una agente del gobierno diciendo que me amaba? El giro era tan inesperado que no sabía si creerle o matarla también. Esa noche, mientras procesaba la magnitud de lo que había descubierto, entendí que no había escapatoria. Si Gwendolyn trabajaba para el gobierno, su muerte no pasaría desapercibida. Vendrían por mí, me eliminarían como testigo inconveniente. Pero también entendí algo más. Si había logrado matar a una agente entrenada, si había descubierto un programa gubernamental secreto, tal vez no era tan indefensa como pensaba. El fuego de la venganza que había encendido al ahogar a Gwendolyn se avivó hasta convertirse en una llama que consumiría todo lo que tocara. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una forma que me llenó de horror y comprensión a la vez. Berenice, entre lágrimas, me reveló toda la verdad sobre el programa gubernamental. Se llama Proyecto Crisálida. Cordelia. Llevan 30 años experimentando con ancianos para desarrollar drogas de control mental y armas biológicas. Gwendolyn era solo una de muchas operativas distribuidas en edificios de ancianos por todo el país. El edificio Primavera no era nuestro hogar, era un campo de concentración disfrazado, un lugar donde nos habían reunido específicamente para ser torturados lentamente hasta la muerte. Todos los síntomas que desarrollamos, continuó Berenice, eran parte de diferentes fases experimentales. A Mauritius lo estaban probando con alérgenos químicos, a Alaric con inductores de dolor neurológico, a Ofelia con toxinas que afectan el sistema nervioso. Yo era la encargada de documentar los efectos psicológicos, pero también me convertí en sujeto cuando empecé a resistirme. La desenmascaré completamente. Berenice había sido tanto torturadora como víctima. Una agente que se había rebelado contra sus superiores cuando la humanidad de los experimentos la superó. Pero el giro mayor vino cuando me mostró documentos que revelaban mi verdadero rol en el programa. Cordelia, tú no eras un sujeto común. Eras el control, la variable constante. Te mantuvieron sin experimentar durante años para estudiar cómo reaccionarías al descubrir la verdad. Tu resistencia, tu instinto protector, tu capacidad de liderazgo, todo estaba siendo estudiado. ¿Qué? ¿Había sido observada, manipulada, incluso en mi rebelión? El que mataras a Gwendolyn era parte del experimento, me reveló. Querían ver si una anciana común podría convertirse en asesina bajo la presión correcta. Uní las piezas del horror.
El paquete con información sobre el laboratorio no había sido casual. Berenice lo había dejado ahí siguiendo órdenes. Mi descubrimiento del programa había sido orquestado. Incluso mi decisión de matar a Gwendolyn había sido anticipada, estudiada, documentada. Había sido manipulada no solo para convertirme en asesina, sino para proporcionar datos sobre cómo transformar ancianos ordinarios en armas humanas. El programa no solo experimentaba con nuestros cuerpos, experimentaba con nuestras almas. Pero había algo que no habían anticipado: mi capacidad de adaptación. Cuando Berenice me reveló que había cámaras ocultas grabando nuestra conversación, que nuestro escape era parte del experimento, decidí que era hora de terminar con todo. Berenice, le dije con una calma que me sorprendió, ¿dónde están los demás operativos? Su confesión final me dio las respuestas que necesitaba. Octavius era el coordinador principal. Había agentes infiltrados en los pisos 3, 8 y 11, y un equipo de limpieza vendría al amanecer para procesar mi reacción al descubrir la verdad. Esa noche, mientras Berenice dormía drogada con sus propias pastillas experimentales, yo planeé mi venganza final. Si habían convertido mi hogar en un laboratorio de tortura, si habían transformado mi vida en un experimento, si habían matado a cientos de ancianos durante décadas, entonces merecían conocer el tipo de arma que habían creado sin querer. Una anciana de 80 años que ya no tenía nada que perder, que había desarrollado un gusto por la justicia letal y que conocía todos los secretos del edificio gracias a sus propias revelaciones. El amanecer traería el final, pero no de la forma que ellos esperaban. Había aprendido de Gwendolyn más que técnicas de ahogamiento. Había aprendido sobre venenos, sobre armas improvisadas, sobre cómo convertir un hogar en una trampa mortal. El programa había creado el monstruo perfecto, una anciana invisible que conocía todos los secretos y ya no tenía límites morales. Todo encajó al final, como un rompecabezas demoníaco que revela la verdad más oscura. Al amanecer, cuando el equipo de limpieza llegó al edificio, encontraron una escena que jamás habían anticipado en sus décadas de experimentos. Todos los operativos del programa estaban muertos. Octavius, envenenado con sus propias drogas experimentales en su café matutino. Los agentes de los pisos 3, 8 y 11, asfixiados con gas casero que había filtrado por los conductos de ventilación. Berenice, ahogada en su propia bañera, igual que Gwendolyn. Había usado sus propias técnicas contra ellos. Había convertido el edificio en la trampa que habían construido para nosotros. Durante esas horas finales, mientras ejecutaba mi plan, descubrí el horror completo del programa. En los archivos de Octavius, encontré la verdad que me heló la sangre. Mi propia hija, Serafina, había sido quien me recomendó el edificio Primavera. Ella sabía del programa, había sido pagada por el gobierno para entregar a su propia madre como sujeto experimental. Las visitas esporádicas que me hacía no eran por amor filial, eran para reportar mi estado mental y físico a sus superiores. Mi propia sangre me había vendido por dinero, sabiendo que me matarían lentamente después de años de tortura. La revelación me llenó de una furia que trascendía lo humano. No solo había sido traicionada por científicos sin escrúpulos y agentes del gobierno. Había sido traicionada por mi propia hija, la persona que más amaba en el mundo. Serafina había firmado mi sentencia de muerte a cambio de una suma que encontré en los documentos, $50,000 por entregar a una anciana sin vínculos sociales significativos. Mis motivos para matar a todos los operativos se volvieron inhumanos, justificados por una sed de venganza que me transformó en algo más allá de la moralidad ordinaria. Cuando terminé con todos los responsables directos, llamé a Serafina. «Hija», le dije con voz dulce, «tengo una sorpresa para ti en el apartamento. ¿Puedes venir hoy?» Ella accedió, probablemente esperando reportar mi terminación exitosa. Cuando llegó y encontró los cuerpos, su reacción lo confirmó todo. No shock, no horror, sino pánico por haber perdido su fuente de ingresos. «¿Qué hiciste, mamá?», me preguntó. «¿Sabes lo que me va a pasar ahora?» No preguntó si yo estaba bien. Preguntó qué le pasaría a ella. La maté con mis propias manos, igual que a Gwendolyn, pero esta vez saboreando cada segundo. La asfixié lentamente, viéndola darse cuenta de que su madre, la anciana indefensa que había vendido, se había convertido en su ejecutora. «Esto es por 30 años de amor fingido», le susurré mientras la vida se desvanecía de sus ojos.
Esto es por venderme como carne experimental. Esto es por hacerme creer que era querida cuando solo era un producto. Superé todo el horror entregándome a las autoridades federales cuando llegaron, pero no como una anciana derrotada. Me entregué como una superviviente que había destruido un programa gubernamental completo, que había eliminado a operativos entrenados con nada más que furia maternal y conocimiento adquirido. Durante el juicio, revelé todo públicamente: los experimentos, las muertes, la traición de mi hija. El escándalo fue tan grande que el programa fue cancelado oficialmente, aunque sospecho que continúa en otras formas. Salí en libertad condicional después de 2 años, declarada mentalmente incapacitada por trauma extremo. Oficialmente, había sufrido un colapso psicótico después de descubrir que mi hija participaba en experimentos ilegales. Extraoficialmente, había vengado a cientos de ancianos asesinados y había terminado con un programa que duraba décadas. La moraleja es brutal pero necesaria. La familia puede ser tu peor enemigo. Los gobiernos ven a los ancianos como material desechable, y a veces la justicia solo llega cuando tomas las cosas en tus propias manos. Y ahora, juzga tú. ¿Tenía razón al ahogar a Gwendolyn cuando descubrí que nos estaba experimentando? ¿Estaba justificado matar a todos los operativos del programa? ¿Fue correcto asesinar a mi propia hija cuando descubrí que me había vendido? Yo digo que sí. Que cada muerte fue un acto de justicia contra la crueldad sistemática, contra la traición familiar, contra un sistema que nos veía como basura. Algunos dirán que me convertí en monstruo, otros que me convertí en vengadora. Es debatible, pero no reconozco error alguno. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su familia extendida de depredadores disfrazados de cuidadores. Ay, amiga, si has llegado hasta aquí, dale me gusta otra vez. Aprieta ese corazoncito abajo del video. Tu apoyo significa todo para esta vieja que solo quiere advertir a otros sobre los peligros que pueden estar acechando en sus propios hogares. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse es fácil de encontrar. Hazlo por favor. Necesito que más ancianos escuchen estas advertencias. Comenta abajo si has notado comportamientos extraños en tu edificio, si has sentido que te están observando, si has desarrollado síntomas inexplicables. O si tienes una historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te mantendrán alerta ante los peligros que nos rodean. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias de supervivencia hay que contarlas con todos los detalles. Necesitaba advertirte sobre lo que puede estar pasando en tu propia comunidad, soltar esta verdad que me quemaba por dentro. Perdón, pero necesitaba este desahogo completo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar a una anciana que ya no tiene nada que perder, excepto la esperanza de que otros no pasen por lo mismo. Que Dios te proteja, y recuerda, nunca confíes completamente en vecinos que saben demasiado sobre tu salud.